En la clase de hoy vamos a continuar con las técnicas de escalamientos no comparativas o métricas también llamadas. Hoy vamos a ver un poco lo que es la escala de clasificación por reactivos, específicamente el escalamiento de Likert. Entonces, viendo un poco de teoría de qué es la escala de clasificación por ítems o por reactivos, es aquí cuando se presenta a las personas una escala que asocia un número o una breve descripción con cada categoría. Estas categorías que se presentan están ordenadas. Se le va a pedir al encuestado que elija una categoría que describa mejor al objeto que se está evaluando. Entonces, como primera escala que vamos a tratar, tenemos a la escala de Likert, que básicamente esta escala fue diseñada para hacer clasificaciones. Generalmente las escalas de Likert tienen 5 categorías de respuesta, pero hay algunas escalas de Likert que consideran hasta 7 opciones de respuesta, es decir, que hay 5 categorías, las más comunes, y muy raramente vamos a ver de 7 categorías. La tabulación se puede hacer de dos maneras. Una primera alternativa sería de menos 2 a más 2, es decir, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, que tampoco es muy usual, poco común aplicar esta forma de tabulación. La que vamos a ocupar nosotros en el video es donde cada categoría va a tener un código del 1 al 5. Es la más usual. Entonces tenemos este ejemplo de cómo podemos plantear esta escala en una encuesta enfocada a la investigación de mercado siempre. A continuación se le presentan distintas opiniones acerca de las galletas Club Social. Por favor, indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada opinión. Marque con una X en donde se sienta más identificado. Entonces, la escala de Likert, fíjense que es de naturaleza multivariable. No solamente vamos a medir una variable. En este caso tenemos 6. Son 6 ítems o 6 variables que tenemos dentro de esta variable madre que es opinión. Esto sería la variable madre, o una variable general opinión con respecto a las galletas Club Social. Y las opciones de respuestas son 5. Tenemos totalmente en desacuerdo, indiferencia, de acuerdo y totalmente de acuerdo. Entonces, las escalas de Likert se consideran por tener una opción muy negativa. En este caso es totalmente en desacuerdo. Después tenemos la opción negativa, en desacuerdo. Una opción neutral, que no es ni negativa ni positiva. En este caso la indiferencia. Luego pasa la escala positiva, ¿de acuerdo? Y una escala muy positiva. Entonces, muy negativo, negativo, neutro, positivo y muy positivo. Si estuviéramos midiendo la satisfacción, por ejemplo, entonces el muy negativo sería totalmente insatisfecho. Acá sería simplemente insatisfecho. Acá la indiferencia, satisfecho y totalmente satisfecho como muy positivo. Entonces, aquí tenemos las 6 variables. Aquí se aconseja que investigación de mercados sea de enfoque multivariante, quiere decir que sean a partir de 4, 5, 6 hasta n opciones de respuesta o ítems que consideremos en estas escalas de Likert. Se aconseja que el número de ítems que consideremos sea par. Aquí tenemos 6, que es un número par. ¿Por qué este tema de que sea par? La idea es que la escala esté equilibrada. ¿Qué quiere decir? Que la mitad tenga un enfoque positivo. Es decir, que estos ítems que estamos planteando sean respuestas, entre comillas, positivas. Es decir, que detallen o que demuestren que la pregunta asocia a un atributo positivo de lo que estamos midiendo. Y la otra mitad se considere como respuestas negativas. Por ejemplo, analizando estas 6 opciones de respuesta, tendríamos que tener 3 positivas y 3 negativas. Voy a anotar aquí, el sabor es delicioso, esto está demostrando algo positivo para la empresa.
No es necesario mostrarle esto al encuestado, pero con fines didácticos lo estamos anotando. Un precio accesible se puede considerar como algo positivo. Promociones interesantes también es un ítem positivo. Ahora acá abajo vienen los ítems que son negativos. Es difícil conseguirlo, estamos proponiendo algo negativo de la empresa para el encuestado. Mala imagen también es algo negativo. No la recomendaría, también es otro ítem de naturaleza negativa. Entonces, se aconseja usar escalas de Likert con ítems que sean de número par, de 4 para arriba, y que esté balanceado, que esté equilibrado, la mitad positivas y la mitad negativas. Y ya se pueden plantear aquí las alternativas, los ítems y los cuadritos vacíos para que el encuestado ya pueda marcar de acuerdo a los criterios o donde él se sienta más identificado. Entonces aquí ya el encuestado, por ejemplo, va marcando con X. Digamos, el sabor es delicioso de las Club Social. Para mí, en mi opinión, estoy de acuerdo con esa opinión. Precio accesible, estoy totalmente de acuerdo. Promociones muy interesantes, no estoy ni en acuerdo ni en desacuerdo, es indiferente para mí eso. Marco ahí. Es difícil conseguirla, estoy totalmente en desacuerdo. Tengo una mala imagen de la marca, estoy en desacuerdo. No la recomendaría a mis amigos y familiares, totalmente en desacuerdo, porque yo quiero recomendarla. Entonces, esto es lo que vería el encuestado y ahí va marcando las opciones de respuesta. Bien, entonces ahora viene el momento de la tabulación. ¿Cómo se realizaría el análisis estadístico con esto? ¿Cómo vamos a proceder? Entonces, volviendo acá a las diapositivas, para tabularlas podemos considerar opciones de -2 a +2 o de 1 a 5. Entonces vamos a trabajar con esta opción de aquí que es de 1 a 5. Y para eso vamos a considerar los dos criterios que hablamos anteriormente. Las preguntas positivas con enfoque positivo y preguntas con enfoque negativo hacia lo que estamos evaluando. Como es una escala intervalar, esta escala de Likert, y al ser intervalar también tiene orden y jerarquía, podríamos considerarla como ordinal, es decir, esta escala es muy particular. Es intervalar y también es ordinal, tiene ambos. Una escala muy interesante. Entonces, vamos a colocar el código 1 para el aspecto muy negativo, código 2 para el aspecto negativo, código 3 para el aspecto que es neutral, código 4 para el aspecto positivo y código 5 para el aspecto muy positivo en este caso. Entonces las preguntas positivas se enumeran en este orden siempre, de 1 a 5. Y las preguntas negativas se hace un proceso inverso acá. Es decir, que el código 5 va a ser para el aspecto más negativo, el 4 para el negativo, el 3 para la indiferencia, es el único que no cambia. El 2 va a ser para el aspecto positivo y el 1 para el aspecto más positivo. Si es que quisieras tabularlo de -2 a +2, entonces aquí sería, por ejemplo, un -2, aquí sería un -1, aquí sería el 0, aquí sería el 1, aquí sería el 2. Eso quiere decir cuando trabajamos con -2 a +2. Pero no es tan usual. Yo les aconsejaría que mejor trabajen con valores del 1 al 5, aunque ambos están bien. Bien, hacer este proceso de tabulación es un poco complejo. Generalmente es una escala que requiere de mucho trabajo cuando se hacen encuestas reales. Vamos a suponer este ejemplo. Pepito es el encuestado. Entonces, le dimos a Pepito su encuesta y él la llenó de esta forma. Prepárela para realizar análisis estadístico. Fíjense, Pepito marcó aquí totalmente de acuerdo, en desacuerdo. Ya tiene identificadas sus opciones. Entonces lo que vamos a hacer es identificar si la pregunta es positiva o es negativa.
Ya sabemos que esto es un aspecto positivo. El precio accesible es algo positivo. Promociones interesantes es positivo. Difícil conseguirla es un aspecto negativo. Mala imagen es un ítem negativo. Y no recomendaría sería un ítem también negativo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, en trabajo de gabinete o trabajo de escritorio, codificar cada una de estas X totalmente desacuerdo, en base, perdón, a estas opciones positivas que van de 1 a 5 y negativas de 5 a 1. Entonces, por ejemplo, esta respuesta es de un ítem positivo. Fíjense, un ítem positivo, él marcó totalmente de acuerdo, entonces esto se codificaría con un 5. En desacuerdo, en un ítem positivo, es código 2. Lo codificamos con el 2. O le damos un valor de 2. Promociones son interesantes, es positivo, de acuerdo, entonces esto es un código 4. Ahora tenemos ítems que son negativos, la respuesta totalmente en desacuerdo. Cuando es negativo le colocamos un código 5. Entonces esto sería un 5. Tengo una mala imagen de la marca, es un código 4 cuando el ítem es negativo. Y la indiferencia que marcó en la última, en ambos, es un código 3. Lo mantenemos con un 3 esto. Ahora lo que vamos a hacer es sumarlo todo. Entonces es 5 y 2, 7, 11, 16, 20 y 23. Pepito alcanzó una suma de 23 en esta encuesta. Bien, entonces esto se haría con cada encuesta. Supongamos que tu muestra es de 500 encuestas, entonces tendría que haber una persona que haga esta codificación encuesta por encuesta. Ir verificando las opciones y transformándolo en códigos. Es muy similar a lo que se hace en un test. Entonces es una escala muy particular como les había mencionado anteriormente. Ahora vamos a definir los intervalos. Esto para darle como para tratar esta variable de Likert como de naturaleza categórica ordinal. Entonces aquí tenemos una pequeña formulita, el ancho de clase de cuánto a cuánto va a ser cada intervalo o cada categoría es igual al número de ítems. ¿Cuántos ítems tenemos en la pregunta? En la variable que estamos midiendo, en la opinión, son 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las 6 alternativas que aquí anotamos, que habíamos dicho que recomendamos que sea par. Entonces tenemos 6 ítems. Por lo tanto, la categoría totalmente en desacuerdo, me estaba olvidando, estas categorías que hemos definido aquí, que va desde el más negativo hasta el más positivo, las tenemos que copiar acá abajo. Entonces, una vez que la copian, toca crearlo, las clases, el ancho de clase. Entonces, por ejemplo, el ancho de esta clase, totalmente en desacuerdo, va a ser de 1 hasta 6, porque 6 es el ancho de la clase. Entonces, desde el mínimo, que es 1, hasta el 6, que es el ancho de clase. En desacuerdo va a tener un ancho de 6. Entonces, aquí va a ser de 7 a 12. El ancho de clase es 6 ahí. La indiferencia va a ser desde 13 hasta 18. Igual tiene 6 en su ancho de clase. La categoría de acuerdo va a ser de 19 más 6 hasta 24. Y el totalmente de acuerdo sería igual considerando un ancho de clase de 6 hasta 30. Entonces los intervalos son constantes, son iguales. Cada intervalo tiene un ancho de clase de 6, que esto sale de acá. Si su encuesta hubiera tenido 8 alternativas acá, entonces aquí hubiera sido de 1 a 8. Y en cada intervalo hubiéramos considerado 8 como ancho de clase. Entonces lo que vamos a hacer acá, una vez definidos estos intervalos, es
copiar esta suma que hicimos anteriormente de 23. El puntaje que obtuvo Pepito es 23 puntos. Opinión de Pepito con respecto a club social. Entonces Pepito respondió 23. Pepito estaría dentro de esta categoría. 23 se ubica en este intervalo. Entonces Pepito, su opinión general, la variable madre que estamos midiendo, es que Pepito está de acuerdo con club social. Si Pepito hubiera sacado un puntaje de 15, por ejemplo, que esta suma nos hubiera dado 15, entonces Pepito hubiera estado en un estado de indiferencia. Si Pepito hubiera sacado 6, entonces estaba totalmente en desacuerdo. Bien, esto se hace con cada encuestado hasta cumplir con el tamaño de la muestra o con todas las encuestas que estamos aplicando. Esto se hace cuando queremos tratar a la variable como de naturaleza categórica ordinal. Ahora, vamos a suponer que tenemos estas respuestas. Le aplicamos la encuesta a 15 personas y estos son los puntajes. El primero es para Pepito. Aquí tenemos los 23 puntos, entonces su opinión de Pepito es que está de acuerdo. Acá hay una persona que tiene un puntaje de 27. Entonces el 27 se clasifica como totalmente de acuerdo. Lo escribimos. Una persona tiene un puntaje de 12. Su suma dio 12, entonces está en desacuerdo. Alguien sacó un puntaje de 6, entonces esa persona está totalmente en desacuerdo. Alguien tiene 18, que esto es indiferencia. Alguien tiene 11, que está en desacuerdo. Alguien tiene 17, que también es la indiferencia. Alguien tiene 21, que está en el intervalo de acuerdo. Alguien tiene 29, que está totalmente de acuerdo. Alguien tiene 20. 20 habíamos dicho que es de acuerdo. Alguien tiene 24. Entonces 24 es de acuerdo también. 25 es totalmente de acuerdo. 26 también es totalmente de acuerdo, entonces esto de aquí lo voy a copiar. 6, habíamos acá visto un caso similar, es totalmente en desacuerdo. Y el 28 es totalmente de acuerdo. Entonces esto tiene que hacerlo la persona que se encarga de hacer el análisis estadístico. En este caso solamente tenemos 15. Bien, si observamos estos puntajes que están aquí, son de naturaleza intervalar, si es que trabajamos netamente con números. Y esta opinión que hemos categorizado en base a unos intervalos constantes serían básicamente de naturaleza ordinal. Entonces esta escala de Likert nos permite tener ambos. El investigador debe darse por uno o por los dos caminos, el que más le convenga. Entonces ahora vamos a hacer esta tabulación en SPSS. Vamos a obtener las respuestas, las estadísticas, en ambos enfoques, el enfoque intervalar y el enfoque ordinal. Entonces lo que vamos a hacer es crear esto en SPSS. Nos vamos acá. Bien, vamos a crear ambos. Entonces aquí la variable madre que estamos midiendo es opinión. Entonces aquí vamos a crear opinión y aquí lo voy a mantener como un puntaje. Vamos para trabajar la primera, es decir, para tratar estas sumas de acá que se obtienen en cada encuesta, o si ustedes quieren esta columna de acá. Aquí en etiqueta podríamos colocarle puntaje intervalar. Valores ninguno y la medida sería de escala. La siguiente variable sería opinión, pero ya no hay puntajes.
Siendo lo que tenemos son categorías acá, 5 categorías. Entonces, opinión con categorías, vamos a anotar ahí. Los decimales le vamos a quitar a ambas. Aquí podríamos colocarle un puntaje ordinal. Ahora sí ya hay categorías y son 5. Entonces la categoría 1, volvemos acá. La categoría 1 sería la más negativa. Categoría 2 sería la negativa. Categoría 3 sería el neutro. Categoría 4 la positiva y categoría 5 la más positiva. Recordemos que esto es porque la variable es ordinal y hay jerarquías. Entonces, dicho esto, nos vamos al SPSS 1 totalmente en desacuerdo. Dos es en desacuerdo. 3 es la indiferencia. 4 es de acuerdo. Y 5 es el más positivo. Totalmente de acuerdo. Una vez que está definido esto, aceptamos y aquí colocamos como medida ordinal. Entonces ya podemos acá copiarlos nuestros puntajes. Estos puntajes intervalares los vamos a pasar al SPSS. Y aquí se supone que ya irían estas categorías. Aquí permítanme hacer esto. Voy a insertar una columna. Una variable ficticia sería en este caso para que yo pueda meterlo al SPSS. Entonces, de acuerdo era el código 4, totalmente de acuerdo es código 5, en desacuerdo es código 2. Así con cada una vamos haciendo la transformación. En desacuerdo era el 2, 3, 4, 5, 4, 4, 5, 5, 1 y 5. Considerando las categorías que creamos hace rato. Entonces esto lo voy a copiar. Estos códigos los copio acá. Y con este botoncito de acá, etiquetas de valor, ya se transforman en categorías. Ya estarían metidos, digamos, los datos en el SPSS. Ahora lo que queremos generar son las estadísticas. Primero vamos a considerar el enfoque cuantitativo intervalar. Es decir, que vamos a trabajar con esta columna, con los puntajes. Si la tratamos de intervalar, entonces podemos hacer desde un enfoque univariante lo que es la media, la mediana, la moda, la varianza, simetría, kurtosis. Para esto nos vamos a ir a analizar estadísticos, descriptivos y frecuencias. Seleccionamos el puntaje que tiene la reglita. Esta es la intervalar. No nos interesa la tabla de frecuencia, aquí lo sacamos esto. Nos vamos a estadísticos y seleccionamos media, mediana, moda, asimetría y kurtosis, desviación estándar, varianza y los cuartiles. Podríamos considerar un mínimo y un máximo también, como también un rango. También pueden añadirle percentiles ahí. Continuar y vamos a generar un gráfico o un histograma con curva normal. Continuar y aceptar. Ya tenemos aquí las estadísticas. Entonces las copiamos y se supone que ya empiezan las interpretaciones. Entonces vos acá tenés que interpretar cada una de manera textual por temas de tiempo y para no hacerlo tan largo el video, vamos a hacerlo un poco rápido. El promedio es 19.53. Entonces, casi 19,5 sería la valoración promedio que dan los encuestados con respecto a la variable opinión
de Club Social. La mitad de los encuestados dio un puntaje menor a 21 y la otra mitad de encuestados dio un puntaje mayor a 21 en la variable opinión. Moda fue 6, asignar un puntaje de 6 a esta variable opinión. El promedio se desvía en 7.7 puntos, ¿no? La varianza es de 59,1 puntos al cuadrado. La asimetría es negativa, quiere decir que la distribución tiene una distribución asimétrica negativa. La cola apunta al menos infinito y los datos se concentran en los valores máximos. Kurtosis es negativa, entonces aquí estamos con una distribución platicúrtica. Al ser platicúrtica se considera que no hay concentración en los datos y hay dispersión en la respuesta de los encuestados. El rango es 23, el mayor puntaje, la diferencia entre el mayor y menor puntaje, el mínimo es 6 y el máximo es 29. Percentil 25, el 25% de las personas asignó un puntaje menor a 12 y el restante, el 75%, asignó un puntaje mayor a 12. Bien, ahora vamos a copiar la gráfica. Entonces aquí ya podemos ver ya visualmente cómo se distribuye esta variable que habíamos dicho que es la variable opinión. La opinión que asignan los encuestados para con galletas Club Social. Recordemos que esta opinión está medida considerando un máximo de 30. Volvamos acá si ustedes quieren recordar. 30. La opinión está entre 1 y 30. Entonces, sabiendo eso, el promedio es de casi 20, 19. Su desviación estándar es de 7.7. La distribución es platicúrtica, es decir, que no hay concentración de datos, más bien tienden a dispersarse estos datos. Y la distribución era asimétrica negativa. Esta cola se va para el menos infinito, si podríamos decir así. Bien, ese es un primer enfoque. Ahora lo que haríamos es el enfoque cualitativo ordinal. Siempre y cuando recordando que esto es solo un simple análisis univariante. Que aquí lo ideal sería hacer análisis multivariantes, pero que no lo vamos a realizar en este video. Ustedes podrían aplicar análisis multivariantes, en este caso un análisis factorial, un análisis clúster, podrían aplicar análisis de correspondencias, escalamiento multidimensional, aplicar árboles de decisión. Entonces un sinfín de métodos podrían aplicar, incluso podrían ocupar para hacer modelos econométricos, para utilizar esta variable como modelos econométricos. Esto sale de nuestras manos y no lo vamos a realizar, simplemente nos enfocamos en el enfoque univariante. Entonces, ¿cómo hacemos el enfoque cualitativo ordinal? Repasando un poco, cuando es intervalar cuantitativo, hacemos las estadísticas. Tendencia central, dispersión y forma, y su grafiquito que es el histograma. Si tratásemos a esta variable como de naturaleza ordinal, lo que nos corresponde hacer es la tabla de frecuencias y un gráfico de barras, nada más. Entonces nos vamos al SPSS y vamos a generar eso en analizar estadísticos descriptivos frecuencias. Restablecemos, escogemos el puntaje ordinal, verificamos que esté etiquetada la tabla de frecuencias, gráficos de barra con porcentajes. Continuamos y aceptamos. Ya tenemos aquí nuestra tablita de distribución de frecuencias, la copiamos en el informe y aquí podríamos interpretarla. 13% de la muestra está totalmente en desacuerdo. Recuerden que la variable madre es la opinión que tiene el encuestado hacia Club Social. Entonces, 13% está totalmente en desacuerdo.
13% también en desacuerdo. Indiferentes el 13%, hay un empate acá. 26% de los encuestados están de acuerdo y 33% están totalmente de acuerdo. Entonces, a partir de esta información, se supone que la gerencia de marketing, el gerente de marketing ya debe elaborar estrategias de marketing, valga la redundancia. Entonces, aquí habría que trabajar. Fíjense que hay un 26,7% de personas con inclinaciones negativas hacia lo que es club social. 13 y 13, las sumados nos da 26%. Entonces un 26% de los encuestados están en este tema negativo, están en desacuerdo con club social. Habría que trabajar esa forma, diseñar estrategias que cambien esta realidad. Pero 33%, aquí sería 26 y 33, ¿no? Casi un 70% podríamos decir. 60%, perdón, 60% de los encuestados consideran como aspectos positivos. Entonces habría que fortalecer esto, no descuidar. Lo ideal aquí, desde un enfoque de marketing, sería que todos los encuestados estén acá, que aquí se concentre la mayoría de las respuestas, o en estos dos se concentre la mayoría. Para eso es que estaría la figura del gerente de marketing. Bueno, me estoy pasando de tema, estamos hablando un poquito de marketing. Pero la idea es que las estadísticas nos permiten tomar decisiones. Ahora vamos a copiar esta gráfica. ¿Qué le faltan los porcentajes? Que recuerden que le dan doble clic, apretan este botoncito y clic en cada barra. Cierran y copian. Ya tienen su gráfica. Ya tienen su respaldo para hacer una estrategia de marketing. Recuerden que una estrategia de marketing se diseña a partir de información estadística. Y esta información estadística se obtiene de la investigación de mercados. Entonces, a través de una muestra representativa, ustedes ya pueden hacer la generalización de los resultados, hacer sus estimaciones. Entonces, ya ustedes podrían aplicar otro tipo de análisis estadístico a esto. En este video solo nos estamos concentrando en lo básico, en lo fundamental. Bien, entonces, como ustedes vieron, la escala de Likert es una escala muy recomendada en la investigación de mercados. Yo sugiero que esto lo estudien en profundidad. Hay bastante literatura en internet acerca de esto, pero podrían acudir o ver, digamos, lo que es el libro de investigación de mercado de Naresh Malhotra. Hay un capítulo de medición y escalamiento en donde detalla más este temita. Entonces sugiero que ustedes lean esto, lo practiquen en su SPSS, ya los análisis estadísticos. Entonces, esperando que el video hubiera sido de su agrado, nos veríamos en una próxima ocasión.